La Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero con Carlos Canales y Jesús Callejo, y como habíamos prometido, vamos a hablar del castillo de Guixors, un castillo francés muy sugerente, ¿verdad? ¿Qué tal, querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues hablo desde el más allá, ¿eh? Sí, una voz de ultratumba, pero además está muy bien, porque como vamos a hablar de subterráneos, de tesoros escondidos, de criptas, pues yo creo que esta voz pega como muy bien, y además a estas altas horas de la noche. Muchas gracias por tu comprensión. Hola, Carlos Canales, buenas noches. Hola, a ti te noto más cerca, has hablado con una voz más penetrante que Jesús. De hecho, una voz psicofónica. Carlos y yo estamos abrazados ahora mismo, ¿no? Desde que estamos. Es que Bueno, Están todos separados por 50 centímetros, ¿verdad? Bueno, pues un castillo interesantísimo, muy relacionado con el tesoro templario, y además enclavado en la gran historia francesa, ¿no, Carlos? Sí, bueno, aparte de todo, tengo que decir que no lo he dicho, que conozco Guixors y su castillo. Guixors está... ¿Qué es lo que no conoces tú? No, pues esto, joder, No, o sea, estaba estaba pensando pensando ya. qué edad tenía yo cuando conocí Guixors. Yo creo que tenía 17 años, así, o sea, Bueno, como 18, va a parecer un poco más. Tampoco crees que era una cosa... Es Tintín Canales. Terrible. Sí, pero en aquel entonces lo único que yo sabía de Guixors es lo que voy a contarlo primero, y es que, bueno, lo que te cuenta allí todo el mundo, lo que te contaban, ahora ya es justo lo que no te cuentan. Ha cambiado completamente gracias a un libro que conocerán algunos de nuestros oyentes, 2 o 3, que se llama El Código Da Vinci. Bueno, en realidad el castillo de Guixors está, bueno, es un departamento del departamento de Eure, está a unos 70 kilómetros de París, o sea, en coche no se tarda nada. Y bueno, pues tiene una historia que vamos a contar hoy realmente sorprendente. Pero antes de contar la historia sorprendente del castillo, hay 2 hechos que son importantes en cuanto a su historia. Lo primero, que según la leyenda, bueno, es una leyenda, ¿no? Había un legendario olmo frente al castillo de Guixors que durante generaciones fue el punto de reunión de los reyes de Inglaterra y de Francia. Más que durante generaciones, a partir de la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador era duque de Normandía y por lo tanto formalmente vasallo de Francia. Como es bien conocido, esa extraña relación de ser al mismo tiempo rey y al mismo tiempo vasallo del rey de Francia, rey como inglés y vasallo como duque de Normandía, provocó una serie de conflictos muy intensos que se resolvieron finalmente en beneficio de Francia a finales del siglo XII, durante el reinado de Felipe Augusto. Gracias a que Felipe Augusto se enfrentó a Juan sin Tierra, que como es bien conocido, tenía unos enormes problemas internos en su propio reino. Sin embargo, antes de la conquista de Normandía por los franceses, por soberanos de la Ile-de-France, a finales del siglo XII, era el lugar en el que, de manera más o menos formal, el rey de Inglaterra prestaba vasallaje como duque de Normandía al rey de Francia, algo que los reyes ingleses nunca estaban dispuestos a hacer porque no les apetecía lo más mínimo y porque se consideraban iguales que el rey de Francia. De hecho, la reunión más famosa de Guixors fue la que tuvieron Felipe Augusto y su queridísimo Ricardo Corazón de León. Esa frase es tuya. Yo no he dicho nada. Eso de queridísimo, lo dijo Rubén Tintín. Yo que eso lo dijo Juan, ¿eh? Sí, y el caso es que, la culpa a otro. de hecho, la última batalla Una reunión modosita. Casi la última batalla... La última batalla, bueno, fue en el intento de casar a su hermana con Ricardo Corazón de León, como es bien sabido, no prosperó. Primero porque a Ricardo Corazón le gustaba más el rey que su hermana. Y segundo, porque se casó por razones políticas con Berenguela de Navarra, porque de esa manera pues, le hacía la pizza a Francia. Que era guapísima. Era muy guapa, además sí que le hacía la pizza a Francia, que era lo que querían de verdad. Yo creo que no la vio nunca, pero bueno, sí. Un par de veces, ¿no? Cuando se casó sí. En Chipre. Sí, en Chipre y 2 veces más. Sí, dijo, sí. Bueno, no, se lo arregló Leonor de Aquitania. Fue Sí. un matrimonio. La verdad es que no le hizo ni caso. El hecho es que es el escenario, además, de la última batalla, del último juicio de Dios, porque es como se planteó entre Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto. Fue una batalla que ganó Ricardo Corazón de León y que fue la última de su vida, puesto que poco después muere en el asedio como es bien conocido, de un castillo francés, y se acabó. Eso convierte a Guixors ya en principio en un lugar importante dentro de la historia, tanto de Francia como de Inglaterra y por lo tanto de Europa. Pero es que hay mucho más. ¿Por qué? Y bueno, por cierto, esto tengo que decirlo ya, no puedo contenerme. La famosa historia del olmo talado es falsa. Eso de que el Priorato de Sion simbolizó de una manera así más o menos teatral su ruptura con la Orden del Temple después del desastre de la batalla de los Cuernos de Jatín en Francia, reuniéndose en Guixors y talando un olmo centenario. Mentira. Bueno, aparte de esa mentira, todo lo demás que vamos a contar es verdad y sorprendente. En un pasado monográfico, Jesús, relacionábamos este castillo con uno de los presuntos lugares donde se puede hallar el tesoro oculto de los templarios. Así es. Claro, porque aparte de esta introducción que ha hecho Carlos, primero hay que ubicar un poco por qué tiene esa pertenencia, esa adscripción este castillo
de Guisor a los templarios. La verdad que tiene una descripción un poco extraña y relativa, y es verdad que estuvieron los templarios, pero estuvieron 3 añitos, no estuvieron mucho más, ¿no? De hecho, el castillo se empieza a construir en el año 1097, que por entonces ahí los templarios no tuvieron nada que hacer o no contribuyeron para nada en la inicial construcción. En su origen incluía un torreón y un recinto franqueado por 12 torres, pero es verdad que los templarios ocupan el castillo entre 1158 y 1161, es decir, tan solo 3 años. Por unas cuestiones políticas al final fueron echados de allí, pero hay algo todavía mucho más importante, es decir, que siempre se relaciona un poco con ese tesoro templario, pues dentro de las muchas ubicaciones que se han dado, se ha relacionado con el castillo de Guisor. Una de las relaciones es porque en Guisor sí que es verdad que estuvo encerrado Jacques de Molay en el año 1314, antes de ser conducido a París, antes de ser declarado relapso y, por supuesto, antes de ser quemado en la hoguera. Bueno, pues estuvo en Guisor, igual que también estuvo en el castillo de Chinon, donde tiene esos famosos grafitis, bueno, pues muchos esotéricos. También que ahí están las hay, claves. Hay algunos en Guisor. También hay algunos, sí, pero no es distinto, pero no sí. corresponden a Jacques de Molay. No, son de sus dignatarios, claro, además. efectivamente, corresponden a otras personas. Pero bueno, un poco ubicando esto, ¿no?, de que es verdad que es un castillo templario, pero bueno, que no tuvo tanta importancia ese castillo dentro de las posesiones templarias como tuvieron otros castillos, pero el hecho es que una teoría que se empezó a difundir no hace demasiado tiempo, se pensaba, pues eso, que Jacques de Molay había dado orden de que el gran tesoro templario saliera de Francia, porque en Francia no era un lugar seguro y tenía que ir camino a Inglaterra. Bueno, el hecho es que no llega a Inglaterra, por lo menos no llega en su totalidad, parte pudo haber llegado a Escocia, ya sabemos la tesis escocesa, ¿no?, con los Sinclair, pero hay parte del tesoro que por distintas razones no sale nunca de Francia y se esconde en algún lugar secreto. Vamos a descartar la teoría de Rennes-le-Château, que ya la conocemos, y bueno, que ya digo, quedaría parto monográfico con toda la historia de Berenguer-Saunier. Entonces, en la otra ubicación, o las dos ubicaciones posibles de las que se hablan, son dos castillos. El castillo de Arguigny, en la región francesa del Buyolés, y la otra es el castillo de Guisor. Y aquí es donde, bueno, pues prácticamente no se vuelve a saber más del asunto, hasta un año concreto y un personaje muy fascinante, muy peculiar, en fin, un personaje que fue tachado de loco por las cosas que decía, y este personaje es Roger Lemoine, que ya lo mencionamos en uno de los monográficos anteriores, bueno, cuando hablábamos del tesoro templario. Un matiz, Roger Lemoine fue acusado de loco repetidas veces por 3 razones fundamentales. La primera por sus intenciones, está obsesionado con cavar y cavar dentro de... Ahora veremos que tiene algunas escenas en su vida que se parecen sacadas de Chicken Run, de evasión de la granja, que se dedicó a hacer túneles. La segunda, aparte de sus intenciones, por su absoluta obsesión cavadora, o sea, es que cada vez que aparecía por ahí iba con una pala y empezaba a hacer un agujero más grande. Y la tercera por su pinta, tiene una auténtica pinta de loco. Entonces, unidas las 3 cosas, bueno, la verdad es que su futuro... Cuando le viene a aparecer con la pala... Sí, además es curioso, fíjate, te voy a contar un poco la historia, cómo surge todo, porque es gracioso, además podemos seguir un poco paso por paso las peripecias de este personaje, porque lejos de dar los resultados que él quería, bueno, pues se ha cubierto todo con una neblina misteriosa, ¿no?, con un telón de silencio, bueno, cuanto menos sospechoso. Hombre, hay una cosa muy sospechosa que luego comentaremos, que es una declaración del gobierno francés respecto a Guisors. Que... Sí, bueno, por eso te digo, vamos por partes, sí, porque es muy interesante, además no es demasiado conocida la historia de Roger Lemoine, es una historia que además se cree a rajatabla uno de los escritores que más ha divulgado, por ejemplo, todo el Priorado de Sion, en fin, todo el tesoro de Rennes-le-Château, que es Gerard de Sede, hizo una obra que se llamaba Los templarios están entre nosotros, y bueno, pues ahí en parte, en ese libro, cuenta esta historia de Roger Lemoine, que es interesante. Empezamos. Vamos a ubicarnos en el año 1929. Hasta ese momento el castillo de Guisor, pues bueno, más o menos los historiadores sabían qué importancia tenía estratégica y si estuvieron o no estuvieron los templarios. Pero en 1929, Roger Lemoine, por entonces tenía unos 25 años, es contratado por el ayuntamiento de Guisor como guía y jardinero del castillo. Es bueno saber que en ese momento él acababa de salir del seminario donde había recibido las órdenes menores. Era un joven imberbe, no le iba muy bien esa vida eclesiástica y no se le ocurre otra profesión mejor que la de jardinero del castillo de Guisor, sabiendo que corrían ciertas leyendas que hablaban de un tesoro subterráneo debajo del torreón de Guisor. Bueno, pasan 15 años, en el año 1944, comenta Gerard de Sede, que es cuando Roger Lemoine empieza esas excavaciones. Bueno, le pica el gusanillo, parece que él empieza a investigar, cree saber dónde puede estar ese tesoro, y empieza a excavar. Y excava por la noche, ¿verdad?, porque por el día pues estaba más vigilado. Recordemos que tenía el puesto de jardinero. Y empieza
a excavar por la noche, pues como podía, ¿no? Utilizando lo que tenía a mano, una pala, un pico, una pequeña perforadora, una lámpara transportable, un torno de mano, en fin. Pero iba aumentando, ¿no? Iba aumentando, luego ¿no? pasó varias palas, una excavadora. La cosa es que localiza un pozo situado a la izquierda de la entrada del recinto del Torreón. Bueno, el hombre se emociona, se entusiasma, excava 20 metros por debajo del nivel del Que suelo. hay que saber lo que son 20 metros. Es una trinchera del frente de Flandes. Sí. Bueno, en ese momento ocurre algo que él no tenía previsto, que es un desprendimiento que casi le sepultó. Consigue salir sano y salvo, solo se rompe una pierna. Él se da cuenta de que si sigue por ese camino se va a matar y no va a encontrar ningún tesoro. Así que vuelve a empezar de cero. Es decir, excava en otro sitio. Otros 20 metros. Y excava, en este caso, unos 15 metros más lejos del primer lugar, ¿no? Pero siempre dentro del recinto del Torreón, ¿no? La verdad es que esto es para una película. Entonces, primero, ya piensa, dice, bueno, voy a tener cuidado porque me voy a romper la crisma aparte de la pierna. Excava como puedas. Como puedes, ahí con la pala desgastada ya. Entonces hace primero una chimenea vertical de 16 metros de profundidad, ¿no? La verdad que el hombre... Y esto todo de noche. ¿Estaba buscando un tesoro o estaba creando la línea Maginot? O el metro a París. Porque no es Eso en el normal. 44. Estamos en una zona... En plena guerra mundial, que es cuando empieza el Tremenda. problema. Hay además, sobre todo, hay cosas publicadas sobre en parte está por demostrar, pero hay cosas muy curiosas sobre el interés de los alemanes por el castillo de Gisors durante la guerra mundial. Entonces, imaginaros, dado cómo estaba la zona norte de Francia en el año 44, a un tipo que por la noche había hecho un túnel 16 metros hacia abajo. Entonces no llamaba casi la atención. Entonces, claro. No, pero atentos, porque primero él dentro de sus planes hace sus croquis, se tira varias horas ahí pensando, bueno, varias horas, varias semanas, ¿no? Hace primero esa chimenea vertical de 16 metros de profundidad y luego dice, bueno, hace una galería horizontal, esta vez de 10 metros de largo, ¿no? Dice, esta vez no me pilla. Y justo, ya cuando hace esa L, hace otra perforación vertical, unos cuantos metros más, hasta que llega a los 21 metros de profundidad, pero ya digo, en otro lugar distinto de los 20 metros que cavó antes. Ya todo esto que hacían los del pueblo. No, nada, nadie se enteraba, él por la noche... él trabajaba por la noche. Claro, él, bueno, pues tenía un oficio respetable y no se daban cuenta de estas obsesiones nocturnas, ¿no? Bueno, el hecho es que llega hasta estos 21 metros por debajo del suelo y se topa con algo duro. Por cierto, una cosa. Nadie acusa a Lomoy de loco es decir, hasta que supieron lo que había hecho, claro. Cuando dijo lo que había hecho, ¿usted se antes del 44? Espera, no te adelantes que estábamos que había tropezado con algo duro. Había tropezado con algo duro. Con algo duro. La superficie está dura, sí. Le da ahí con el pico. Como para no estarlo. Y ve que dice, ajá, aquí ya por lo menos suspiró porque no tenía que seguir excavando más de profundidad, que bueno, eso ya daba vértigo, ¿no? Y el hecho es que es una piedra tallada, lisa, y se da cuenta que no es ninguna lápida, sino que es un muro. Bien, perfecto. Se pone loco de contento, loco entre comillas, y empieza a quitar piedras. Quita piedras las suficientes para introducir la cabeza, introduce los hombros e introduce una lámpara. Ilumina la estancia. ¿Y qué es lo que ve? Una capilla romana de piedra, de 30 metros de largo por 9 de ancho, lo que él calcula así, grosso modo, y ve, bueno, la temerata, ¿no? En este caso la intemerata, por lo que él estaba ahí desofocado y con las ansias y las ganas que tenía de encontrar el tesoro templario, porque él es lo que estaba buscando. Ve 19 sarcófagos de piedra de 2 metros de largo cada uno de estos sarcófagos. E encuentra 30 cofres de metal precioso alineados además en columnas de 10. Y dice él, ¿qué digo yo cofres? Eran como armarios tumbados de 2 metros y medio de largo. Todo eso. Claro, le falta respiración, le faltan medios, y lo que hace es que 2 años después, en 1946, se presenta ante el Pleno del Concejo Municipal de Gisors y les habla de sus excavaciones. Bueno, por cierto, que hay una cosa muy curiosa, cuando él se presenta, claro, cuando él notifica toda la historia que acaba de contar Jesús, imaginaos el revuelo que se arma en el pueblo. Claro. Pero claro, el problema es que cuando él les dice que entren en la madriguera de comadrejas que ha fabricado... les da vértigo, no entra nadie. No entra nadie. Bueno, menos uno. Hay uno que sí, que dice, bueno, yo entro, un tal Emil Bain, que es comandante de los tapadores bomberos de Gisors, el tío cuadrado, un armario de... Pero ojo, empieza a entrar... profundiza unos cuantos metros, acuérdate, primero que está esa galería horizontal de 10 metros, luego tiene que ir primero la vertical de 16 metros, luego la horizontal de 10 metros, y bueno, cuando ya llega ahí, el bombero se agobia, le falta la respiración, y empieza, y sube escopetado. Bueno, yo aquí no me meto, quita, que yo aprecio mi vida, que tengo... No se pudo constatar el hallazgo. Claro. No, se llama Emil Bain. Claro, Emil Bain, pues nada, él se marcha de allí agobiado porque ve que tiene familia, hijos, y no quiere morir el intento. Entonces, ¿qué pasa? Que el ayuntamiento no le concede la ayuda que él quería, Roger Lomoy.
Bueno, porque como ven que no han quedado contrastadas las afirmaciones de Roger Lomois, no le da esta subvención, este dinero, y lo que hace es que envía unos cuantos prisioneros alemanes para que tapen el pozo. Bueno, Roger Lomois se queda estupefacto. El trabajo que se ha tirado durante meses y al final ahí excavando, nada, consigue, ojo, es que la recubrieron de hormigón, ¿no? Pero el hombre, antes de recubrirla, no da su brazo a torcer y consigue la autorización de la Secretaría de Estado del Ministerio de Cultura para que pueda seguir excavando. Pero el ayuntamiento dice que no, que por encima de su cadáver, que no, y encima le amenaza con encerrarle. Así que el asunto... Pero con encerrar por loco, no por delincuente. Pero no, queda totalmente zanjado y tapado, y nunca mejor dicho, hasta el año 1952. O sea, ahí ya no puede hacer nada, no consigue ninguna autorización administrativa, entre el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Guixors no se ponen de acuerdo, y bueno, prevalece la opinión del Ayuntamiento de Guixors. En 1952, Lomois, que vivía en Versalles en ese momento, porque en Guixors ya todo el mundo le conocía y casi le señalaba con el dedo, encuentra dos socios capitalistas y dos socios que quieren encontrar el tesoro de los templarios. Y obtiene, una vez más, la autorización del Ministerio de Cultura, que por lo que se ve, pues bueno, era bastante proclive a dar este tipo de autorizaciones. El Ayuntamiento de Guixors, en este caso, bueno, tiene que aceptar, no se quiere oponer al Ministerio de Cultura, pero le pone como condición el depósito de una garantía de 1 millón de francos, más el compromiso de dejar a la ciudad 4/5 partes del valor de lo que descubriera. Luego, eso, y a esto que es importante mencionarlo, da la sensación o la sospecha de que algo sabía el ayuntamiento. Porque esa obsesión radical en que no se excavara, pero cuando ven que no hay nada que hacer, el decir, bueno, pues entonces 4/5 partes es nuestro, no deja de ser por lo menos llamativo. Claro, lo que ocurre es que los dos socios que se había agenciado no se echan para atrás. Dice, ¿para qué? Vamos a trabajar, claro. Al final se lo va a quedar todo el ayuntamiento de Guixors. ¿Por qué no hizo más? No, porque es que no le daba ninguna credibilidad, pero no le daba ninguna credibilidad porque estaban convencidos que debajo del torreón del castillo de Guixors no podía haber ninguna cripta, porque se lo habían dicho sus arqueólogos. Entonces, ¿vas a ver más Roger Lomois que sus arqueólogos? Claro, ellos habían hecho sondeos desde finales de los años 40 para intentar tantear si había... Bueno, ahora hubiera sido fácil con georradares y cosas así, pero como no lo había, lo que habían hecho eran pequeñas sondas para intentar ver si había, y buscar en los documentos acerca de la posibilidad de la existencia de algo que hubiera en la cripta. Luego es curioso porque, como luego veremos posteriormente, sí se descubrió un documento fechado en el año 1500 en latín, en el cual sí se hablaba de la existencia de una cripta bajo el castillo de Guixors. Pero bueno, eso es otra historia en paralelo, porque ahora, como vamos a continuar, Jesús pasará al año 62, que es el año clave. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya voy muy deprisa, ¿no? Porque ya digo que la historia es para un guión cinematográfico. Entonces, bueno, se lo cuenta un escritor, que es Gerard de Sede. Como no le hacen caso y ve que no prospera, se lo cuenta a Gerard de Sede y habla del tesoro templario. Gerard de Sede se lo cree, le dice todos los pormenores, y esto se lo cuenta en el año 1959, y en el año 63 es cuando publica ese libro, ¿no? Ese libro que de alguna forma pues da importancia a esas excavaciones y vuelve a airear la leyenda del tesoro templario en el castillo de Guixors. Claro, no hay que olvidar que el año antes, André Malraux, que en aquel entonces era el famoso André Malraux, el brigadista internacional y ministro de Cultura francés en aquel entonces, que era el que ocupaba el cargo, sí da la autorización para proseguir con las excavaciones, con lo cual el ayuntamiento en ese momento no se podía negar. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues porque cuando las excavaciones se inician, esta vez avaladas y realizadas por el Ministerio de Cultura francés, se le permite a Roger Lomois, lo cual es un cierto detalle, el acompañarles para verificar lo que están encontrando. ¿Y qué es lo que están encontrando? Pues bueno, pues que cuando llegan al final le comunican que básicamente tiene razón, porque llegan a la conclusión de que efectivamente la cripta existe, pero se detienen cuando faltan apenas unos metros. Y ahí está lo interesante, el por qué se detienen después de tanto esfuerzo y tanto trabajo. Bueno, la verdad es que ocurre algo muy curioso, porque ese 12 de octubre de 1962, cuando había vuelto otra vez a excavar pues en las galerías que el ayuntamiento había hecho rellenar unos cuantos años antes, ese 12 de octubre de 1962 lo que hacen es que cuando supuestamente esos trabajos están acabados, se dio una conferencia de prensa al pie del mismo torreón, es decir, convocado por el Ministerio de Cultura. Se hizo bajar al fondo del agujero a Roger Lomois, un poco como un efecto, ¿no?, de masas de todos los periodistas que estaban allí y toda la gente, imaginaros, del pueblo, y quieren que él sea el que dé la noticia. Entonces lo que no saben es que le tenían preparada una sorpresa desagradable para Roger Lomois, y es que él baja por ese agujero que había hecho pues, en fin, la gente del Ayuntamiento de Guixors, y se encuentra que hay un callejón que no conduce a ninguna parte. Sube frustrado, sube llorando y dice que aún quedaba 1,5 metros más por excavar para encontrar la cripta.
El hecho es que en febrero del 64, 2 años después, o sea, a partir de ahí, la declaración en todos los titulares es Roger Lomoa está loco, es decir, no se ha encontrado nunca nada, él dice que queda todavía 1,5 metros, pero bueno, ¿qué va a decir el pobre hombre cuando todo es una fantasía? Por supuesto, ahí ya le tachan de loco, como un obsesivo, casi compulsivo. Y en febrero del 64 ocurre algo extraño, que es un poco lo que estaba comentando Carlos. El Ministerio de Cultura, sigue estando André Malraux, un personaje más curioso porque también fue arqueólogo en su juventud e hizo de las suyas en Camboya, en el templo de Angkor Wat. Pero bueno, el hecho es que el ministro de Cultura decide excavar un poco más. Es decir, 2 años después, en lugar de hacerlo en ese momento, que sería lo lógico 2 años antes, dice, si queda 1 metro más, o 2, o 3, ¿por qué no lo haces en ese momento? No. Prefieren descalificar a Roger Lomoa y 2 años después, el ministerio por su cuenta dice, vamos a excavar un poco más, a ver qué pasa. Y el lugar es declarado zona militar. Y por lo tanto bloquearon todas las excavaciones. Luego, la declaración oficial del Ministerio de Cultura es que estaban buscando el tesoro, pero que no encontraron nada. Caso resuelto para cerrado. Y hasta ahí podemos contar. Y hasta ahí podemos contar. Pero, sin embargo, sí se sabe, y eso es una investigación que hizo, por ejemplo, Michel Lamy, uno de los investigadores franceses, que esta cripta existe. Y esta cripta se llama la cripta de Santa Catalina. Y además es real la red de subterráneos en el subsuelo de Guixors. Aquel jardinero no estaba tan loco entonces. No estaba tan loco, lo que pasa es que murió sin que le reconocieran que lo que él decía era cierto, que existía esa cripta. Lo que no sabemos, porque oficialmente no lo sabemos, es la existencia de esos cofres, de esos sarcófagos. Si esto fuera verdad, posiblemente estaríamos ante una parte, no sé si del tesoro de los templarios, pero ante una parte de un tesoro fabuloso. Perfecto. ¿Y el por qué fue declarado zona protegida por el Estado francés, que no deja de ser curioso? Pues muy bien, toma Carlos, para ti este dulcecito de Santa Catalina. Hombre, gracias. Creí que ibas a dar una pala. No, lo abres, ábrelo. Sí, lo abro. ¿Ves? Sí. Será un hueso. Sí. Y efectivamente. Para ti, Jesús, toma este cofre. Bien, es el cofre del jardinero, le llaman. Sí, el baúl tumbado ese, ¿no? Ábrelo. Sí, ¿y? ¿Ves? Ahora sí, ahora sale una pala. ahora sí que la he liado. La Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero con Carlos Canales y Jesús Callejo, y como habíamos prometido, vamos a hablar del castillo de Guixors, un castillo francés muy sugerente, ¿verdad? ¿Qué tal, querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues hablo desde el más allá, ¿eh? Sí, una voz de ultratumba, pero además está muy bien, porque como vamos a hablar de subterráneos, de tesoros escondidos, de criptas, pues yo creo que esta voz pega como muy bien, y además a estas altas horas de la noche. Muchas gracias por tu comprensión. Hola, Carlos Canales, buenas noches. Hola, a ti te noto más cerca, has hablado con una voz más penetrante que a Jesús. De hecho, una voz psicofónica. Carlos y yo estamos abrazados ahora mismo. Es que bueno, están todos separados por 50 centímetros, la verdad que... Bueno, pues un castillo interesantísimo, muy relacionado con el tesoro templario, y además enclavado en la gran historia francesa, ¿no, Carlos? Sí, bueno, aparte de todo, te voy a decir que no lo he dicho, que conozco Guixors y su castillo. Guixors es, como es bien conocido, esa extraña relación de ser al mismo tiempo rey y al mismo tiempo vasallo, el rey de Francia, rey como inglés y vasallo como duque de Normandía, provocó una serie de conflictos muy intensos que se resolvieron finalmente en beneficio de Francia a finales del siglo XII, durante el reinado de Felipe Augusto. Gracias a que Felipe Augusto se enfrentó a Juan sin tierra, que como es bien conocido, tenía unos enormes problemas internos en su propio reino. Sin embargo, antes de la conquista de Normandía por los franceses, está a unos 70 kilómetros de París, o sea, en coche no se tarda nada, y bueno, pues tiene una historia que vamos a contar hoy realmente sorprendente. Pero antes de contar la historia sorprendente del castillo, hay 2 hechos que son importantes en cuanto a su historia. Lo primero, que según la leyenda, es una leyenda, ¿no? Había un legendario olmo frente al castillo de Guixors que durante generaciones fue el punto de reunión de los reyes de Inglaterra y de Francia. Más que durante generaciones, a partir de la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador era duque de Normandía y por lo tanto formalmente vasallo de Francia. ¿Qué es lo que no conoces tú? No, pues esto, joder, no, o sea, estaba pensando qué edad tenía yo cuando conocí Guixors. Yo creo que tenía 17 años, así, o sea, bueno, 18, va a parecer más. Tampoco crees que era una cosa... Tintín Canales, terrible. Sí, pero en aquel entonces lo único que yo sabía de Guixors es lo que voy a contar lo primero, y es que, lo que te cuenta allí todo el mundo, lo que te contaban, ahora ya es justo lo que no te cuentan. Ha cambiado completamente gracias a un libro que conocerán algunos de nuestros oyentes, 2 o 3, que se llama El Código Da Vinci. Bueno, en realidad el castillo de Guixors está, es un departamento del departamento